Hola a todos, bienvenidos. Esto es La Cueva 51. Y este sonido es el de una sirena de policía buscando a alguien desaparecido después de ser avisados por sus familiares o sus amigos. Y es que hoy seguiremos hablando de gente desaparecida. Hemos hablado de pueblos enteros que se habían esfumado. Pero hoy hablaremos de casos que tienen en común unos escenarios, unas montañas nevadas, unos bosques, y que tienen en común que son desapariciones absolutamente inexplicables. Hemos hablado de casos individuales, ya en La Cueva 51, de casos colectivos, de casos famosos, pero hoy os voy a hablar de algunos que seguramente no habéis oído hablar nunca, no conocéis, y que os van a dejar, nunca mejor dicho, helados. Y empezamos ya con un caso potente. Nos vamos a febrero de 1977. Un hombre de 24 años llamado Steven Kubacki estaba practicando esquí de fondo a través de la nieve cerca del lago Michigan. Un lago que en invierno se hiela, se cubre, sus verdes zonas de alrededor se cubren de nieve. El lago es de agua helada y mucha gente aprovecha para ir a estos parajes a esquiar, ya que no hay mucha gente alrededor y se puede esquiar perfectamente, tranquilamente y sin mucho agobio de gente. Cuenta este hombre que llegó al borde del lago, ya estaba cansado, se quitó los esquís y se sentó a descansar. Después cuenta que cuando se levantó, es lo último que recuerda, se encontró atravesando la nieve, entumecido, cansado, exhausto, y se desmayó. Este hombre, esto es lo último que recuerda de esa zona, de ese paraje. Y después, lo siguiente que cuenta es que de repente se despertó, era primavera, ya no había nieve, estaba acostado en medio de un bosque, que no era el del lado del lago Michigan, en un campo de hierba, que vestía ropa que no era suya, y junto a él había una mochila con extrañas zapatillas que no conocía y unas gafas que tampoco le pertenecían. Se levantó, se despertó y se dirigió a la ciudad más cercana que encontró. Preguntó en una tienda dónde estaba, que no recordaba dónde estaba. Le dijo que eso era Pittsfield, Massachusetts. Y ojo al dato, estaba a 700 kilómetros de donde recordó haber esquiado, sentarse a descansar y desmayarse. Justamente, casualidad o no, su tía y su padre vivían en Pittsfield, por lo que recordó, eso sí, la casa donde estaban y llamó. Su familia, sorprendida, lo abrazó, lloró y le preguntó dónde había estado. Cuando le contaron que había estado desaparecido 14 meses, el hombre se vino abajo. Le contaron que cuando desapareció en la nieve, fue un equipo de búsqueda, encontró sus bastones, sus esquís, en la orilla del lago. Eso coincidía con lo que contaba él. Y que no encontraron más huellas que las suyas. Pero lo extraño es que las huellas no conducían a ningún lugar fuera del lago, sino que las huellas conducían justo
al interior del lago, al agua. Los equipos de rescate creyeron que se había suicidado o ahogado en ese mar helado y ya lo dieron por muerto. La familia asumió que estaba muerto porque era lógico que si no había más huellas alrededor de los esquís y solo iban hacia el mar, era lógico pensar que este hombre habría muerto. Pero este hombre contó que no, que se despertó en otro lugar, que algo había ocurrido en esos 14 meses, que no recuerda a nadie que, digamos, lo hubiera cogido, tampoco recuerda haber tenido ningún accidente, sí que recuerda estar aturdido caminando por la nieve y poco más, y no tenía esto una explicación, los médicos tampoco, porque es muy muy raro que un hombre tenga amnesia y pierda la memoria durante tanto tiempo, y todo eran preguntas sin respuesta. Su historia incluso se incluyó en un libro de amnesia, pero ningún experto pudo descubrir qué le había ocurrido realmente a Kubaki. Kubaki se había graduado antes de desaparecer en lingüística y estaba tan fascinado con su propio caso que obtuvo un doctorado en psicología para dar respuestas a su propia desaparición. No lo encontró, pero resolver el misterio de su año perdido se volvió obsesivo y publicó un libro en el que describe la posibilidad que a lo mejor estuvo en un universo paralelo, viviendo durante 14 meses con una ropa, una identidad distinta. Y ahora seguimos con otra historia increíble. Era 1981 y un hombre de 84 años llamado Maurice Damets fue a buscar topacio con su amigo David McSweeney. El topacio es un mineral que se usa mucho en joyería, es muy apreciado. Y este hombre, que era teólogo, también le gustaba mucho buscar este tipo de minerales. Como he dicho, con su amigo Maurice Damets condujeron hasta el Bosque Nacional Pike en Colorado, y una vez en el parque tuvieron que conducir unos 15 kilómetros más por un camino de tierra hasta llegar a un punto llamado Punto Topaz. Este punto ya los indios afirmaban que había fantasmas, había espíritus del bosque malignos y que todos los que entraban en él desaparecían. Se le llamó por los primeros pobladores de este lugar la cabeza del diablo. Maurice, 84 años, tenía la peculiaridad que apenas podía caminar, porque ya tenía muy mal las rodillas y necesitaba que David, su amigo, lo ayudara para caminar trayectos cortos, y por eso fue con él, para que no tuviera problemas para caminar y buscar el preciado topacio. Llegaron a una pequeña colina, era una excavación de arena que estaba en el bosque, y él empezó a excavar, a buscar topacio, y su amigo se ve que se fue del lugar, pero después volvió y le dijo que en 10 minutos tendrían que ir. Le dijo que sí. Este hombre, Maurice, le dijo: sí, en 10 minutos vuelve y me ayudará a subir otra vez y nos vamos. Regresó su amigo David para limpiar herramientas, y cuando volvió a por Maurice, el hombre no estaba.
Con sus malas rodillas, era imposible que Maurice hubiera podido salir de esa colina y menos adentrarse más en el bosque. Pero no estaba. Empezó a gritar, lo buscó durante mucho tiempo, paró a un coche que pasó justo por una carretera cercana, le pidió que fuera a buscar a la policía y él continuó buscando. Durante 5 días buscaron a este hombre, pero nunca encontraron ni una sola prueba. La policía cerró el caso, dijo que había hecho todo lo posible, pero la esposa de Maurice envió una carta al gobernador de Colorado para reabrir el caso, pero nunca obtuvo respuesta. Se hizo un mini documental y en este documental se descubrió que un grupo de gente también había desaparecido en el lugar. La policía, gracias al documental, reabrió el caso de Maurice 30 años después, pero no se ha encontrado absolutamente nada. ¿Qué le ocurrió a este señor que se había metido en una especie de excavación del que solo no podía salir? Solo se podía salir con ayuda de su amigo David. ¿Y cómo es posible que hubiera desaparecido sin dejar rastro? Y pensad que el amigo estaba a unos 100 metros. No vio nada, no oyó nada. Este hombre desapareció en una pequeña excavación de arena buscando topacio sin dejar rastro. Los indios de la zona dijeron que los espíritus marinos del bosque seguramente se lo habían llevado. Ahora viajamos a febrero de 2018. Un canadiense llamado Danny Fipridis estaba en un viaje de esquí con sus amigos en Nueva York. Eran las 2 de la tarde y habían esquiado durante horas. Ya se estaban preparando para volver al albergue a cenar y a dormir. Danny dijo que quería correr un poquito por la montaña antes de volver al albergue y descansar. Eran las 4 y la gente lo estaba esperando para comer. Danny no respondía a las llamadas ya ni a los SMS. Los amigos estaban preocupados, salieron del albergue, empezaron a buscarlo y después de que no lo encontraran, se fueron al personal del albergue y le dijeron que su amigo había desaparecido. Un equipo de 130 personas peinaron toda la montaña. No lo encontraron. 6 días después, y aquí viene lo extraño del caso, la esposa de Filipidis recibió una llamada telefónica. En la llamada no reconoció el número, era un número extraño, y el sonido sonaba, cuando cogió la llamada, muy distante, muy estático, como con ruido de fondo, pero sí que dijo que era la voz de Danny. La llamada se desconectó. Sonó antes de desconectarse un sonido muy extraño y se colgó el teléfono. Ella volvió a llamar al número de teléfono. No contestaba nadie. Y después sí, que al cabo de un par de llamadas volvió a contestar Danny. Le dijo: no sé dónde estás, sé que no estás bien, llama al 911, al 112, al número de emergencia, y se ve que él lo hizo. En la llamada al número de emergencias, dijo que no tenía ni idea de dónde estaba y solo describió un poquito sus alrededores. Decía que había una montaña extraña, que había unos árboles de un tipo específico, y al final, ojo, lo encontraron. Gracias a esa llamada, gracias a que pidió ayuda,
y a los alrededores que describió. Por suerte lo encontraron. Y cuando los paramédicos lo vieron que todavía llevaba todo su equipo de esquí y necesitaba ayuda médica urgente. Y aquí viene lo increíble. Tenía un iPhone nuevo, que él nunca había tenido un iPhone en su vida, y alguien le había cortado el pelo. Pero ojo al tema. Estaba en Sacramento, California, en el aeropuerto. Estaba a 3.000 kilómetros de su desaparición. Él describió que estaba en un lugar, describió que había árboles, que había montañas extrañas, pero después la operadora del 112 le dijo que rastreó su llamada y vio que estaba en un aeropuerto. Efectivamente, decía que no recordaba nada, no sabía ni qué día era, ni cómo había llegado ahí, y cuando supo dónde estaba y cuánto tiempo lo habían estado buscando, se sintió muy abrumado, le pegó, digamos, un bajón. Y la teoría principal es que este hombre fue secuestrado por un camión, pero nunca se pudo comprobar que eso fuera real. Voy otra vez, es que esta historia me parece increíble. Este hombre estaba esquiando, se fue a correr, desaparece. Voy a hacer un resumen otra vez porque es que el abrumado soy yo con esta historia. Desaparece. Llama 6 días después a su mujer, con un sonido muy extraño, un número muy extraño, una voz muy extraña. Y eso es un punto importante. Se cuelga la llamada. Lo vuelve a llamar. El hombre, aturdido, llama a emergencias. Dice que está en un bosque, en una especie de... que hay unos árboles, unas montañas extrañas. Cada emergencias es imposible que lo encuentren con esa descripción. Y rastrean su teléfono móvil. Y encuentran su teléfono móvil, el número de teléfono del que llama, porque no es su móvil, es un iPhone que no es suyo. Y lo encuentran desorientado, con todo su equipaje de esquí, que hay que recordar que este hombre se fue a correr, no debía correr con el esquí, pero después lo encontraron con su equipaje de esquí, que eso también es bastante extraño, con el pelo cortado y a 3.000 kilómetros de la desaparición. Si yo tengo una historia, a mí que no me cuenten historias, nunca mejor dicho, de que lo secuestraron, de que tuvo amnesia, que tal, no. Este tío, cuando hizo la llamada, y ese es el dato importante que he querido recalcar, estaba en un lugar que es posible que fuera una especie de dimensión paralela y después apareció en el aeropuerto. Alguien, una fuerza que no conocemos, lo secuestró corriendo por la montaña y lo depositó en un aeropuerto. ¿Qué secuestrador coge a un tío, le corta el pelo, le da un iPhone y lo deja en un aeropuerto a 3.000 kilómetros? A mí que no me cuenten historias. Este tío, algo le ocurrió, algo muy extraño, que coincide con la primera historia, con Kubaki. No sabemos si Kubaki tenía razón en el libro que escribió y que fue engullido por una dimensión paralela y vuelto a escupir en otro lugar. Fueron secuestrados por ovnis, pero esas son las teorías
aunque parezcan extrañas, que son más lógicas. Y es que lo extraño sería que alguien secuestrara a estos dos y los dejara a cientos de kilómetros con ropas nuevas y cosas que ellos no llevaban. Y nos vamos a otra historia. Deorr Kunz. Era julio de 2015. Deorr Kunz y su novia Jessica Mitchell estaban de viaje. Estaban en un campamento con su hijo Deorr Jr. Tenía 2 años. Y se trajeron al abuelo de Jessica y un amigo de la familia llamado Isaac. El sitio para acampar estaba muy aislado en el bosque del Parque Nacional Rocky Mountain y solo había una carretera de tierra que conducía al área donde estacionaron su coche y su remolque. La mañana después de la llegada, Jessica y su hijo fueron a la ciudad para hacer un par de recados y comprar un par de cosas. Cuando regresaron al campamento, Ringward se quedó con un gran pez. Encontró que habían pescado un pez y dijo que lo había atrapado en un río cercano. Claro, Jessica y su hijo pequeño querían ver dónde había pescado el pez y empezaron a seguirlo con los dos, a seguirlo hacia el lugar donde había pescado este gran pez. Pero el niño de repente decidió que quería unos caramelos que tenía su abuelo y también, para mí esto no hay que hacerlo, le dijeron que se fuera solo al campamento. Un niño de 2 años que estaba solo a unos metros, aún no habían entrado, digamos, hacia el lago, no estaban muy dentro, habían caminado un par de metros y su abuelo estaba en el campamento. Le dijeron al niño: vete con el abuelo que te va a dar un par de caramelos y yo sigo con mi marido. Yo sigo con Ringward a ver dónde han pescado este gran pez. Cuando la mujer regresó, el abuelo dijo que el pequeño había estado con él, que lo había cuidado y que en ningún momento el niño pues había desaparecido ni había ocurrido absolutamente nada extraño. Pero los padres declararon que el niño lo habían visto ir hacia el campamento y que no lo habían visto llegar al campamento, que había desaparecido y que estuvieron unos 20 minutos buscándolo antes de intentar llamar a la policía. Como no había móvil en el campamento, tuvieron que ir con el coche hacia la salida y encontraron una casa donde llamaron a la policía. Un equipo de búsqueda les ayudó a peinar el área durante varios días, pero no se encontró absolutamente nada. Incluso helicópteros con imágenes térmicas también volaron sobre el área. Un niño de 2 años tampoco podía haber ido muy lejos. Y lo extraño es que no se encontró absolutamente nada. Años más tarde el caso sigue sin resolverse y muchos creen que los padres son los sospechosos. ¿Qué ocurrió con este niño que desapareció en un par de metros yendo a ver a su abuelo? ¿Por qué su abuelo dice que lo recogió, le dio caramelos y estuvo con él, si el niño había desaparecido? Todo son cosas muy extrañas. Es como si se hubiera esfumado en un par de metros. ¿Pero por qué alguien miente aquí? ¿O los padres? ¿O el abuelo?
porque el niño nunca llegó al campamento y lo buscaron durante días. Un caso que aún no se ha resuelto. Un caso de un niño de 2 años que desapareció sin dejar rastro en un par de metros. Y ahora nos vamos al caso de James McGrogan. Este hombre realizó una gira de snowboard con unos amigos. Estaban por Colorado y estaban haciendo lo que he llamado split snowboard. Es similar al esquí de fondo o a caminar con raquetas de nieve. Hacía una especie de gira por distintos lugares para practicar este nuevo deporte que les encantaba. El hombre llevaba su teléfono bien cargado, un sistema de GPS por satélite. Él era mucho más rápido, así que dijo que él bajaría rápido con el snowboard y que esperaría a sus amigos en la siguiente parada. Le perdieron de vista y lo extraño es que no lo volvieron a ver en ningún lugar del camino. El equipo de búsqueda fue avisado, lo buscaron, no encontraron ninguna pista en la nieve, así que se cerró el rastro. No había ni huellas ni marcas del snowboard por ningún lugar y no tenían ni idea de dónde podía haber ido. 5 días después, su cadáver fue descubierto a 5 kilómetros de distancia. Era un lugar que se usaba para hacer caminatas. Se le apodaba el Cuervo, el lugar donde desapareció. ¿Y por qué se le decía el Cuervo a ese lugar? Porque donde se encontró el cuerpo era una montaña que se tenía que escalar. Justo para llegar ahí donde estaba el cuerpo de este hombre, había que escalar mucho. Fue encontrado por 2 excursionistas justo al pie de una cascada congelada. El grupo de búsqueda, que lo había buscado todo este tiempo, nunca había visto el cuerpo, nunca había visto nada, y de repente es como si alguien hubiera colocado a James, este médico, que era médico, en ese lugar, en una montaña apodada del Cuervo, que solo se podía subir escalando. Estuvo encontrado, mutilado, en una posición muy extraña. Su cráneo estaba destrozado, como si lo hubieran tirado por los pies desde el cielo. Aún llevaba el traje de esquí, el casco, pero no llevaba botas. También se había quitado los guantes. Encontró el equipo de búsqueda más tarde su tabla de snowboard rota, pero no había las botas que van enganchadas a la tabla de snowboard y nunca se encontraron. Su teléfono y su GPS aún funcionaban. Encima tenía una batería de repuesto en la maleta. Y buscaron si había habido algún tipo de señal de teléfono en esa zona, pero no encontraron que nadie hubiera llamado para pedir ayuda, y la policía cerró el caso como muerte accidental. ¿Qué le ocurrió a este hombre que desapareció sin dejar rastro mientras bajaba una montaña y lo encontraron encima de una montaña con el cráneo roto? Nunca se supo. Y ahora nos vamos a otra historia increíble. Era 1959 y un niño de 2 años llamado Kate Parkins desapareció en medio del invierno en su casa de Ritter, Oregón. Estaba jugando fuera con su chaqueta, pero no podía irse muy lejos porque venía la noche y la noche era muy fría
y enseguida los padres le dijeron que volviera a entrar. Cuando salieron a buscarlo, no estaba. Su familia y un grupo de policía de búsqueda fueron avisados y empezaron inmediatamente a buscarlo. Siguieron sus pequeñas huellas hasta un punto donde desaparecían por completo. No había otros senderos, no había huellas de animales ni de adultos en el radio de las huellas del pequeño. 19 horas después, encontraron al pequeño Keith. Estaba a 15 kilómetros de distancia, se había quitado la chaqueta y se había tumbado boca abajo en un estanque helado lleno de nieve. Por suerte Keith estaba vivo y cuando le preguntaron cómo había huido, cómo había sobrevivido, no recordaba absolutamente nada. Un experto en supervivencia, Les Stroud, dijo que era imposible que este niño hubiera ido solo 15 kilómetros por la noche con una chaqueta y que hubiera sobrevivido a esas temperaturas. Encima estaba con su cabecita en una especie de lugar helado lleno de nieve. Era imposible que este niño hubiera sobrevivido, pero sobrevivió y nunca sabremos cómo lo hizo, ni él se acuerda. Hay un montón de historias increíbles. Hay un montón de historias ocurridas en bosques, en parajes helados, en lugares inhóspitos, de desapariciones increíbles. Todas tienen en común que lo que he querido mostraros en este capítulo de la Copa 51, lapsos de tiempo, amnesias y lugares helados. Ya solo estos parajes crean una imagen misteriosa y bucólica, y ya en estos parajes han ocurrido multitud de misterios y siguen ocurriendo desapariciones muy extrañas donde parece ser que el tiempo, las dimensiones y lo misterioso se unen. ¿Qué les ocurrió a esta gente que desapareció sin dejar rastro? Aparecieron a cientos, decenas, incluso miles de kilómetros, sin recordar nada, con otras ropas, con pelo cortado, con cosas que no eran suyas, y no recuerdan absolutamente nada. Todas estas historias que he contado, y aún hay muchísimas más, tienen un denominador común, y es que para mí creo que es imposible que alguien los secuestre, haga todo este paripé, los envíe a kilómetros de distancia. Es prácticamente imposible. Por eso solo se me ocurre una explicación que en teoría no sería lógica, pero en estos casos es la más lógica. De alguna forma, esta gente ha sido abducida o engullida por algo que no conocemos. Seguramente, como dijo Kubaki, han estado en otra dimensión, se ha abierto algún portal o han viajado de alguna forma en el tiempo, de alguna forma han aparecido a kilómetros de distancia sin recordar nada. Gracias a todos, esto es la Cueva 51. Cuidado si os encontráis solos por estos parajes, porque no sabéis dónde podéis aparecer. Gracias y hasta la próxima.